revisaremos operaciones unitarias que tengan que ver con necesidades de cálculo de calor. Y bueno, pues para ello necesitamos recordar que un balance de energía está basado en el principio o en la ley de la conservación de la energía. Y esto no es más que la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? En un enunciado sencillo, ese enunciado lo aprendieron desde la primaria. ¿Quién me quiere? Bueno, no, profesora, mejor espérenme. Yo le ayudo. Mejor les voy a ir preguntando porque luego se hace un aguacero y no entiendo nada. A ver, vamos a empezar con Cruz Dana. Sería que la masa no se crea ni se transforma. ¿Cómo que la masa, Dana, si estamos hablando de la energía? Bueno, en este caso sería que la energía... Pues en este caso es la energía. Se destruye, solo se transforma. Así es, ¿verdad? Entonces vimos que en ese enunciado sencillo, desde la primaria lo tienen. La energía no se crea, no se destruye, simple y sencillamente se va transformando. Entonces, caballero Luna Carla. Sí. Carla, en la termodinámica, ¿qué tipo de sistemas estudiamos? Abiertos y cerrados. Sí, abiertos y cerrados. Muy bien. Entonces, Hernández Sánchez Jessica. ¿Qué es un sistema cerrado? ¿No entra masa? ¿Nada más así? ¿En el que no entra masa? A ver. ¿Yo lo puedo decir? No, voy por lista. Méndez Cuervo, Adriana. ¿Está? Sí, maestra. A ver, Adriana, completa el enunciado que dijo Jessica para el sistema cerrado. Que en un sistema cerrado la materia no sale ni entra. ¿Y qué si sale y entra? ¿La energía? La energía, efectivamente. ¿Y qué es un sistema abierto? Entonces, Rojas García Monse. ¿No está Rojas García Monse? ¿Qué es un sistema abierto? González Carla. ¿No está? ¿Carla? Tampoco está. Millán Lozano Laura. ¿Está? Sí, profe. Sí, acá. Laura, entonces, ¿un sistema abierto qué es? Es un sistema que tiene interacciones externas. A ver, explícamelo mejor esto. Con los conceptos de termodinámica, pues por eso hicieron su repaso. Bueno, es un sistema en el que se intercambia materia y energía. En el que hay intercambio de masa y de energía, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, aprendimos en la termodinámica que esta primera ley la podemos aplicar a sistemas cerrados y a sistemas abiertos.
La ecuación matemática de la primera ley en un sistema cerrado, ustedes la aprendieron así y en la mayoría de las bibliografías aparecen, como les estoy diciendo, bueno, salvo los signos, que dependiendo del autor y de la referencia que utilice, bueno, estos varían, sin embargo, el principio es el mismo. La variación de la energía interna es igual al calor más menos el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía de un sistema reflejada como energía interna se transforma a través del intercambio que hay con la energía de los alrededores en forma de calor y trabajo. Y de ahí que pues nada se crea, nada se destruye, simple y sencillamente se está transformando a través de estos tipos de energía que vemos. A ver, está Aguilar Perea Alo. Sí. Alo, ¿qué sistemas posee, qué energías posee un sistema? ¿Qué energías posee un sistema, Alo? ¿No? Martínez López. La cinética y potencial. La cinética y la potencial. Sí. Nada más. Y absoluta. Pues bueno, las dos están bien. Martínez López Edgar. Sí, presente. Edgar, ¿te acuerdas cómo se le llaman a estas funciones o energías que posee un sistema? Ya dijo su compañera, es la energía cinética, la energía potencial y le faltó la energía interna. Estas tres energías son las que posee un sistema. Entonces, ¿te acuerdas cómo se les llaman a estas energías? No, ¿Qué tipo de funciones son? Pues es la cantidad de trabajo, ¿no? Que se requiere para hacer funcionar el sistema. No. No, estoy hablando de estas energías que posee un sistema. ¿Cómo se les llama? Bueno, el término para cada una, si ustedes se fijan, tiene un incremento. Entonces, estas energías se le conocen como funciones de estado. Estas funciones de estado, a ver, Reynoso, Sebastián, Angélica. ¿Está, Angélica? Sí, profesora. ¿Qué es una función de estado? Es, por ejemplo, la entalpía, la presión absoluta, la temperatura y la energía libre de Gibbs. Bueno, tú me estás dando ejemplos. Yo quiero que tú me digas la definición de función de estado. ¿Y qué son? La energía cinética, potencial y energía interna son funciones de estado. ¿Por qué son funciones de estado? Es una magnitud física macroscópica que caracteriza el estado de un sistema. Bueno, se le conoce como función de estado porque la energía, en este caso, va a depender del estado inicial y final del sistema, a diferencia del calor y el trabajo. Yo no puedo decir que un sistema tiene calor o tiene trabajo o posee este tipo de energías, porque a diferencia de las que sí posee, estas energías de calor y trabajo son funciones de trayectoria que van a depender del proceso.
Imaginemos entonces que vamos a calentar una olla con agua. El agua va a tener energía interna, energía cinética y potencial en esa ollita. Y yo puedo medir puntualmente cuánta energía tiene esas moléculas, o lo puedo saber. Cuando empiezo a calentar el agua hasta llegar a un estado final donde ebulle el agua, voy a tener un estado final donde van a cambiar estas energías, porque va a aumentar la temperatura, va a aumentar tal vez la presión, y entonces el estado 2 del sistema, también yo voy a poder calcular o saber exactamente qué energía interna tengo. Entonces, ¿de qué va a depender esa energía interna? Del estado inicial y final. Yo la puedo medir puntualmente en esos estados, a diferencia del calor y el trabajo. Cuando yo caliento el agua, empiezo a suministrar energía, pero no voy a saber qué cantidad se requiere puntualmente. O sea, yo no puedo decir en el estado 1 tengo tanto calor, en el estado 2 tengo tanto calor. No, a través de ese calentamiento que se dé, puedo conocer cuánto calor se debe suministrar para que ebulla el agua. Si, por ejemplo, en este sistema del agua, yo empiezo a agitarla, entonces voy a medir qué cantidad de trabajo requiero, pues para que se distribuya esta energía, pero no lo voy a medir puntualmente, sino dependerá de esa trayectoria. Por eso son funciones de estado y funciones de trayectoria. Ahora bien, en un sistema cerrado, si ustedes se fijan, por lo regular solamente aparece la energía interna. ¿Qué sucede con el valor de la energía cinética y potencial? ¿Alguien sabe o alguien lo recuerda? ¿Se igualaban a 0? Pues no precisamente se igualan a 0. Existen o las posee un sistema, o sea, si ustedes toman una pelota, la elevan, tiene cierta energía cinética, la dejan caer y tiene cierta energía, si la elevan tiene cierta energía potencial, si la dejan caer tiene energía cinética, además de la energía interna por el material del que está hecho esa pelota. Pero cuando estamos hablando termodinámicamente de un sistema cerrado, ustedes analizaron de manera general, o siempre ponen los autores de termodinámica ejemplos de pistones. Un pistón es un dispositivo donde se almacena un gas, se tiene un émbolo, y entonces, dependiendo del ingreso o salida de energía, el gas se expande o se comprime. Y entonces, ¿qué sucede con la energía cinética y potencial en ese tipo de sistemas? No es que no exista, sino que su valor es muy, muy pequeño con respecto a lo que pasa a nivel molecular en el gas, de tal modo que la representación matemática por lo regular la encontrarán así. La variación de la energía interna es igual a Q más menos W. Esto es para los sistemas cerrados. Ahora bien, bueno, pues ya nos acordamos de cómo se establece la primera ley en estos sistemas cerrados. Ahora, ¿qué sucede con los sistemas abiertos, donde ya me dijeron que se intercambia tanto masa como energía? Bueno, pues de manera general, la primera ley de la termodinámica nos dice que la acumulación de la energía va a ser igual a la energía que entra al sistema menos la energía que sale del sistema. Esto matemáticamente ya desglosado, lo vemos aquí en esta ecuación de abajo, donde
donde tenemos que la acumulación de la energía es delta E, y esto va a ser igual a lo que entra en energía, es decir, el flujo de masa, porque recordemos, estamos hablando de un sistema abierto, va a haber intercambio de masa mediante flujos y va a haber intercambio de energía. Entonces, la sopita sí la calentaste. Está arriba del refrigerador. Entonces, el flujo de entrada, como posee, o bueno, tiene masa, toda cantidad de masa posee energía cinética, potencial y entalpía. Entonces, aquí podríamos analizar lo que entra como sistemas independientes, con masa y con energías que posee a la entrada, menos el flujo de salida, el flujo másico, por las energías que posee ese sistema que está saliendo, energía cinética, potencial y entalpía. Más o menos las cantidades de calor que requiere el sistema, más o menos el trabajo que requiera el sistema o que desprenda, ¿no? Los tipos de energía que están intercambiando de los alrededores. Entonces, ¿cómo podemos entender un poquito mejor esto? Planteamos que nuestro sistema es la producción de yogur. Entonces, ese proceso es nuestro sistema. ¿Qué va a entrar a ese proceso como flujo de entrada? Pues la leche. Entonces, la leche va a poseer energía cinética, energía potencial y entalpía. Si ustedes buscan las propiedades termodinámicas de la leche, pues van a encontrar esta muy en particular, que es la entalpía. Entonces, la leche va a entrar al sistema. Al momento de pasteurizarse esa leche, pues se va a requerir cierta cantidad de calor para que la leche alcance o bueno, se disminuya la carga microbiana en esa pasteurización. Y posteriormente, pasando durante todo el proceso, pues vamos a tener flujos de salida. ¿Qué va a salir en flujo? Pues el yogur. El yogur principalmente vamos a tener un flujo de salida másico y acompañado de él pues vamos a tener energía cinética, potencial y entalpía. También si buscan las propiedades del yogur pues van a encontrar la entalpía dependiendo de las temperaturas. Entonces, pudiera ser que dentro de ese sistema se requiera también alguna parte de agitación. Entonces, la agitación mecánica pues estará involucrada el término de trabajo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a aplicar la ecuación de la primera ley de la termodinámica ya aquí propiamente en la materia de balance. Por eso es muy importante que ustedes tengan bien definidos qué es un flujo, qué es la energía cinética, la energía potencial, la entalpía, la energía interna, el calor, el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede con la acumulación de energía? Nosotros por el momento solamente vamos a analizar estado estacionario. Entonces, está Loyola Jiménez Nadia. Sí, profesora. Nadia, recuérdanos entonces, por favor, qué es el estado estacionario. ¿Serían los procesos irreversibles? No, a ver, Murguía Samudio Sin. ¿Está, Cintia? Sí, profesora. A ver, ¿qué es el estado estacionario, Cintia? También lo revisaste en la práctica de ingeniería. ¿Qué? ¿Es en el que no existen cambios de variables de proceso?
No existen cambios. Bueno, más o menos. Donde las variables físico-químicas del proceso no cambian con respecto del tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de energía acumulada, es que dentro del sistema pudiera darse esa acumulación de energía. Sin embargo, para el estado estacionario, no vamos a analizar este término. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de estados no estacionarios o transitorios, las variables sí cambian con respecto del tiempo y en este caso, pues no lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque no nos interesa saber si se acumula o no se acumula energía. Entonces, este término de energía acumulada va a ser igual a 0. De tal modo que entonces la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. 0 es igual a lo que entra en energía dada por los flujos y las energías que posee el sistema, menos los flujos de salida por sus energías de salida, más menos el calor, más menos el trabajo. ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profesor. Mande. Ay, ¿no puede volver a repetir lo último que dijo? Ponte el otro, ahí está. ¿Cuál? ¿Esto de la ecuación o lo del estado? Sí. No, lo de la ecuación. Ajá. Ya que dijimos que no hay acumulación en los estados estacionarios, no vamos a analizar ese término de energía acumulada, por lo tanto 0 va a ser igual a la sumatoria de los flujos que entran por sus energías que van asociados a ese flujo de entrada, que es la cinética, la potencial, la entalpía, menos los flujos de salida por sus energías asociadas a ese flujo de salida, que es la cinética, la potencial, la entalpía, más menos lo que se requiera de energía en forma de calor, más menos lo que se produzca o bien lo que se requiera en forma de energía, pero de trabajo. Sí, gracias. Y entonces, bueno, pues aquí estamos poniendo la entalpía. Pero en realidad, la entalpía, ¿qué es? Matemáticamente la encontramos que la entalpía es igual a la variación de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Entonces, ¿se acuerdan del concepto de entalpía? A ver, está Marín Ansúrez Osvaldo. Sí. Osvaldo, ¿qué es la entalpía? ¿Es la cantidad de energía que un sistema cambia con su entorno? Exactamente, ¿verdad? Es la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar. Y bueno, pues esto siempre sucede a presión constante. Entonces, la entalpía involucra la energía interna que tiene que ver con la sumatoria de todas las energías a nivel microscópico de un sistema, es decir, su energía de sensible cuando un sistema aumenta de temperatura, o bien su energía latente cuando un sistema puede cambiar de fase como una sustancia pura, sus energías de enlace, sus energías a nivel atómico, todas esas la suma de todas esas energías es la energía interna. Pero esta energía no puede intercambiarse por sí sola. Necesita una energía que la empuje fuera de las fronteras del sistema y a esto se le llama el trabajo de flujo. Ese trabajo de flujo entonces va asociado precisamente a los flujos que entran o salen de un sistema y no es más que el producto de la presión por el volumen en el cual se va a desplazar ese fluido para vencer las fronteras del sistema. Entonces, esta energía, que es el trabajo de flujo, es la necesaria ¿para qué? Para que se intercambie con el entorno. De tal
modo que, bueno, pues nuestro balance en la mayoría de las aplicaciones aparecerá como una diferencial de entalpía. O bien habrá otras aplicaciones que no será nuestro caso, pero sí cuando vean, por ejemplo, mecánica de fluidos, ustedes analizarán o calcularán, por ejemplo, la velocidad que debe llevar un fluido para que se transporta a través de una tubería y que pasa por diversos accesorios. Entonces, pues aquí estaría involucrada ¿cómo se llama? La energía interna, por ejemplo, ¿no? La energía cinética, la energía potencial. Entonces, todo dependerá de las aplicaciones que nosotros estemos analizando o ocupando para nuestros procesos. Al igual que en los sistemas cerrados, el valor de la energía cinética y la energía potencial en muchas aplicaciones de ingeniería, sus valores son muy pequeñitos con respecto a lo que pasa a nivel molecular. Por lo tanto, la mayoría de las ocasiones, simple y sencillamente, aplicamos la entalpía. Como les digo, habrá ocasiones en las que no podamos hacer eso. Si ustedes quisieran calcular, no sé, algo de una bomba o de una válvula, pues tendríamos ya que involucrar estas energías, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, en muchas aplicaciones, estos valores son muy pequeños, tienden a cero, y nuestro balance nos queda pues de esta manera. El calor y el trabajo, que son las energías del entorno, varían, o bueno, se suministran o se pierden en un proceso, dado el flujo que hay a la entrada y a la salida de materia y energía en un proceso. Y esto se iguala a cero. Entonces, de esta manera queda nuestra ecuación de balance de energía que nosotros estaremos aplicando. ¿Cómo calculamos la entalpía? ¿O qué es la entalpía? Bueno, pues la calculamos mediante tres conceptos. Uno de ellos es la cantidad de calor o la cantidad de energía cuando hay una diferencia de temperaturas, y a esto se le llama calor sensible. Entonces, el calor, que es una función de trayectoria, la igualamos a la función de estado de la entalpía. Cuando trabajamos procesos a presión constante, entonces podemos igualar Q con delta H. ¿Cómo calculamos entonces estas necesidades energéticas? Bueno, pues con la masa por el calor específico a presión constante por una diferencia de temperaturas. ¿A dónde van? Ahorita venimos. ¿A dónde van? Vamos por algo de Serafín. Bueno, entonces, pues si nada más acompáñalo aquí a la puerta y te llevas al bebé. Perdón, jóvenes. Entonces, tenemos la masa por el calor específico a presión constante por una diferencia de temperaturas. La otra manera en la que nosotros podemos calcular la entalpía es cuando tenemos cambios de fase, y a esto lo conocemos como calor latente. El calor latente lo vamos a calcular a partir de la masa multiplicado por la variación de la entalpía de cambio de fase. En este caso yo estoy poniendo aquí dos literales, que es F y es G, que me denotan la entalpía de vaporización. Esto, bueno, pues lo asociamos a las tablas termodinámicas, donde encontramos que F es para denotar fluidos y G para denotar vapores. Entonces, el cambio de fase sería de líquido a gas. Entonces, esta sería la entalpía de vaporización, pero también hay entalpía de fusión, de solidificación, de congelación, de sublimación, de condensación, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, así también vamos
a calcular la entalpía. Otra manera de calcular la entalpía es cuando tenemos sistemas reaccionantes. El calor de reacción se iguala a la entalpía de reacción cuando tenemos procesos, repito, a presión constante. Y entonces, de aquí, bueno, pues ya apareció otro concepto que es muy importante también, que es el calor específico. Escobar López Silvana, ¿me puede dar la definición de calor específico, por favor? ¿Sí está, Silvana? Sí. A ver, Silvana. Era el que se necesitaba para elevar un grado de temperatura. Ajá. Pero es que no me acuerdo bien de la definición. Pues sí tiene que ver por ahí, pero a ver, aterrícelo. Pues era, o sea, es como específico para cada sustancia y es la cantidad de calor que se le debe suministrar para elevar un grado de temperatura. Bueno, a ver, Reyes Diego Zaira, ¿está? Reyes Diego Zaira. No están. Eguía Cruz Dayana. Yo aquí estoy, profesora. Dayana, complete la definición que nos dio su compañera, por favor. ¿Qué le falta o qué le quita? Del pan. Del pan. A ver, Dayana. Me lo puse mal, a propósito, porque del otro lado está manchado. Voy por la pistola a mi taza. Sí. Dale la pistola. Ahí está viendo. Sí, yo le digo. ¿Mandé? Yo le digo. No, espérame, Caro, espérame. Tú tienes muchas participaciones. ¿No? Torres Procopio Janet. ¿Está? Sí, maestra. A ver, Janet. Si no escuchó lo que dijo su compañera, entonces díganos la definición de calor específico, por favor. Es una cierta cantidad de calor para aumentar la temperatura. Bueno. Entonces veo que hay algunas cosas que tenemos que aclarar. La capacidad calórica. Profesora, no podía prender mi micrófono de nuevo, es que tenía fallas de conexión, pero era del calor específico, ¿verdad? Sí, pero déjeme ya, porque ya no sé quién me está hablando. O sea, como yo veo mi pantalla de mi apunte, ya no sé quién me está hablando, entonces, mejor continúo. Entonces, la capacidad calorífica, y bueno, perdónenme que les diga así, pero también tengo aquí en casa mucho ruido y me distraigo, entonces, continúan las definiciones. La capacidad calorífica la estoy denotando aquí con una letra mayúscula C. Entonces, esta letra mayúscula es la capacidad calorífica que relaciona la cantidad de calor con la temperatura, mientras que el calor específico, denotado con una minúscula, C minúscula, es la relación de la cantidad de calor por unidad de temperatura, pero incluyendo la masa.
Entonces, de acuerdo a las unidades, tenemos que el calor, pues sus unidades son kilojoules y la temperatura en Kelvin. Entonces, la definición de capacidad calorífica es la cantidad de energía que se requiere para elevar un Kelvin de temperatura cierta cantidad de sustancia. El calor específico lo tenemos dado en kilojoules sobre kilogramo Kelvin y es la cantidad de calor necesaria o la cantidad de energía necesaria para elevar en un Kelvin 1 kilogramo de sustancia. En realidad es una diferencia muy, tal vez que no se visualiza a primera instancia, pero todo tiene que ver con que una es una propiedad extensiva y la otra es una propiedad intensiva. Entonces, una propiedad extensiva es porque depende de la cantidad de masa, mientras que la propiedad intensiva no depende. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo que no depende de la masa si aquí está apareciendo la unidad de masa en la propiedad intensiva? Entonces, por lo regular, siempre hay esas dudas o se quedan esas definiciones no tan claras. Pero bueno, una propiedad es intensiva porque no depende de la masa. ¿Por qué el calor específico no depende de la masa? Porque ya está especificado para un solo kilogramo de sustancia. Entonces, esta cantidad de masa ya no varía, ya sea 1 kilogramo, 1 gramo, 1 libra masa, etcétera. Esa cantidad ya no varía, por eso no depende de la masa. A diferencia de la capacidad calorífica, no va a ser lo mismo la capacidad calorífica de 10 gramos de agua que de 1000 gramos de agua. Entonces, la capacidad calorífica sí dependerá de la masa, mientras que el calor específico ya está dado para un solo kilogramo. Y entonces, todas las propiedades específicas son propiedades intensivas. Ejemplos de propiedades intensivas, pues puede ser la entalpía específica, la energía interna específica, el volumen específico. Y si se fijan, pues todas las intensivas están asociados a una cantidad de masa. Kilojoules por kilogramo, metros cúbicos por kilogramo. Entonces, todas las propiedades todas las propiedades específicas son intensivas. Y ustedes encontrarán la unidad de masa aquí. No sé si quedó claro. Sí, profesora. Ahora bien, esta propiedad es muy importante, tanto la capacidad calorífica como el calor específico. Ambas están relacionadas con permítanme tantito. Bueno, ya, perdón, jóvenes. Entonces, ahora ya perdí mi apunte. Ay. Entonces, esta propiedad de calor específico y capacidad calorífica tiene que ver con que un material, cuál es su capacidad para almacenar energía. Si nosotros revisamos el ejemplo del agua, entonces esta propiedad, la propiedad del agua tiene una alta capacidad calorífica.
su valor, un valor constante en un cierto rango de temperatura, es de 4.8 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Bueno, este valor es un CP que podemos manejar como constante desde un rango de 0 a 100 grados Celsius. Entonces, esta propiedad es porque, bueno, pues depende de la temperatura, dependerá de la presión, dependerá también de otro factor como es la pureza. Entonces, vemos que el agua tiene una alta capacidad calorífica. Es una sustancia que almacena grandes cantidades de energía. No, bebé, no. Mientras que si vemos el mismo ejemplo del agua, pero ahora tomando agua de mar, más o menos su valor, no es exacto, no recuerdo bien el valor, pero bueno, le puse 3.8. El agua de mar disminuye con respecto al agua normal. El valor aproximado de 3.8 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, ¿qué me está indicando? Que bueno, pues las sales presentes en el agua de mar, pues son conductoras de calor, lo cual va a ser reflejado en esta propiedad en que disminuye su calor específico, en este caso porque lo estoy dando en kilogramos. Entonces, el calor específico dependerá también del contenido de sólidos, del material que estemos hablando, de la pureza de la sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esta propiedad y que la retomemos? Porque, bueno, en los balances de energía, lo que vamos a calcular son los requerimientos de calor en un proceso. ¿Cuánto calor se requiere para que se lleve a cabo una operación unitaria? Llámese evaporación, llámese destilación, llámese calentamiento, etcétera, etcétera, que tengan que ver con intercambios de calor. Entonces, ¿de qué va a depender esta cantidad de calor? Pues obviamente de la capacidad calorífica de las sustancias. Por eso es muy importante que ustedes recuerden todas estas definiciones. Ahora bien, ya que dimos un repaso breve y general de lo que debemos recordar, vamos a resolver un ejemplo. A ver, ahorita les comparto otro archivo. Aquí está. ¿Ya lo ven? Ya. Sí. Bien, este ejemplo es muy, muy sencillo, pero con este ejemplo se van a dar cuenta pues de todo lo que tienen ustedes que recordar, que aplicar y que pues retomar de termodinámica para los balances. Dice el ejercicio, determina el calor, bebé, no, mira, límpiale los moquitos, ven, límpiale los moquitos. Ven, bebé. Ya se me va a terminar la llamada, ¿verdad? En 10 minutos. Leo el enunciado y ahorita nos desconectamos. Dice, determina el calor que se debe suministrar a un flujo de 120 kilogramos por hora de agua líquida para elevar su temperatura de 20 grados Celsius a 35 grados Celsius. Considere que el sistema no tiene pérdidas de calor y tome la temperatura de referencia de 0 grados Celsius y el calor específico a presión constante del agua a un valor constante de 1 kilocaloría sobre kilogramo grados Celsius.
Este valor es igual al que el que les mencioné anteriormente, 4.18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, lo que vamos a aplicar es la ecuación de balance, como le establecimos, donde hay entradas de energía, salidas de energía, calor y trabajo, y no hay acumulación de energía. Entonces, vamos a plasmar los datos en un pequeño diagramita. Entonces tenemos, por ejemplo, supongamos que este flujo de agua va a pasar por un calentador. Entonces en este calentador entra y sale el flujo. Y este calentador pues va a tener un ingreso de calor. Alejandro. Entonces vamos a déjalo que juegue. Ponerlo así. Ven, te limpio los coquillos. Entonces vamos a tener el calor que va a ser suministrado, que es lo que nos está preguntando el ejercicio. ¿Qué cantidad de calor se requiere? Ahí. Ya no puedo moverlo. Bueno, ahí está. Ahora, los flujos de entrada y de salida. Tenemos un flujo 1. Donde nos está diciendo que entran, de acuerdo a lo que dice el problema, 120 kilogramos por hora. Estos 120 kilogramos por hora entran a una temperatura inicial, a una temperatura 1 de 20 grados Celsius. Como ven, es un ejercicio muy, muy sencillo, pero donde podemos entender cómo aplicar un balance de energía. El flujo a la salida, solamente tenemos un flujo y sabemos que es en estado estacionario, donde las variables no cambian con respecto del tiempo, por lo tanto el flujo 1 y el flujo 2 será el mismo. La temperatura 2, bueno, pues en este caso, si cambia, va a aumentar hasta 35 grados Celsius. Y pues así estableceríamos el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Calcular la cantidad de calor a través de las condiciones que nos da el ejercicio. Me quedan 6 minutos, entonces me voy a desconectar y ahorita les mando el otro link, por favor, jóvenes. Ahorita. Sí. Bueno, tiene que echar en su maletita verde cuando sale.
Listo, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que aplicar nuestra ecuación de balance. Y en este caso también recordar que hemos visto que las entradas... Ay, es muy grande. Son iguales a las salidas en un proceso en estado estacionario. Entonces, para que no, bueno, para que ustedes tengan una mejor claridad de lo que tienen que analizar, es en el enfoque de balance, qué es lo que está entrando en forma de energía al sistema, qué es lo que está saliendo. Y esta ecuación o los términos de la ecuación de la primera ley, pues acomodarlos en esta parte. Entonces, nos está diciendo el ejercicio que requerimos conocer el suministro de calor, por lo tanto, pues vamos a tener que Q va a entrar. ¿Qué más va a estar entrando al sistema? Pues el flujo de entrada, en este caso sería el flujo 1, por la variación de la entalpía de entrada. Y solamente eso está entrando. ¿Qué sucede con el término de trabajo? No es un sistema que esté agitado, no es un sistema que produzca alguna energía en forma de trabajo, entonces este término lo voy a eliminar. Simple y sencillamente hay entrada y salida de flujos e ingreso de calor. Entonces, también nos dice que no hay pérdidas o consideren que no hay pérdidas de calor. Entonces, a la salida, ¿qué encontraremos? Les voy a poner 1. A la salida, entonces, encontraremos el flujo 2, que es el flujo de salida, por la entalpía en ese punto 2. Si hubiera pérdidas de calor, entonces estarían saliendo del sistema y lo denotaríamos de esta manera. Si hubiera requerimientos de energía, que fuera, por ejemplo, un mezclado, entonces aquí utilizaríamos más W. Si fuera un sistema donde, por ejemplo, se produzca trabajo y el sistema pierda energía o salga, entonces lo pondríamos de este lado. ¿Sí queda claro? Entonces, de manera general, pues tenemos esto. Voy a borrar el QP porque no hay pérdidas de calor, entonces simple y sencillamente mi balance me queda de esta manera, de tal modo que Q va a ser igual al flujo 2, es decir, a lo que sale menos lo que entra. Te voy a enseñar, mira. Te voy a enseñar, bebé. Mira, te voy a enseñar. No. ¿Cómo voy a calcular la entalpía, jóvenes? No me están dando el dato de por sí de entalpía, pero sí me están dando que puedo considerar el CP del agua como un valor constante de 1 kilocaloría sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, pues lo que hago es recurrir a la definición de calor sensible y entonces, pues esto me va a quedar de la siguiente manera. El flujo, bueno, ya sé que el flujo 1 va a ser igual al flujo 2 y entonces solo lo voy a dejar denotado como un flujo. Este flujo pues va a multiplicar a la entalpía. Recuerden que la entalpía la calculo como la masa por el CP por la diferencia de temperaturas. En este caso la masa pues será el flujo másico. Por eso lo estoy dejando aquí. Entonces la delta H va a ser igual a CP por la diferencia de temperaturas. La temperatura 2 menos la temperatura de referencia que me está dando el ejercicio. Noten ustedes aquí que me dice, tome la temperatura de referencia de 0 grados Celsius. ¿De acuerdo?
Entonces, ay, perdón, jóvenes, es que como les doy ingreso a sus compañeros y me pierdo aquí en mi nota. Bueno, entonces, recordemos que la entalpía es una función de estado, dependerá del estado inicial y final del sistema. En este caso, todos los sistemas van a tener una temperatura de referencia, entonces, tanto en este punto como en este punto, tengo una temperatura de referencia que me está marcando el ejercicio de 0 grados Celsius. De hecho, las tablas termodinámicas siempre utilizan la temperatura de referencia en el sistema internacional de 0 grados Celsius y cuando ocupan el sistema inglés, la temperatura de referencia es de 32. Entonces, por eso es importante que lo coloque así. Al final de cuentas, ustedes van a ver que el término, bueno, pues se va a eliminar, pero esto es para que ustedes recuerden que son funciones de estado que dependen de esos estados iniciales y finales, y los iniciales siempre son los de referencia. Entonces, de esta manera yo voy a calcular el calor, el flujo por el calor específico a presión constante. En este caso, el valor de Cp será constante, será el mismo. Las temperaturas de referencia como ven aquí, pues se van a eliminar. Esta temperatura se va a eliminar con esta temperatura de referencia y entonces pues la cantidad de calor simple y sencillamente será el flujo por el Cp constante por la temperatura 2 menos la temperatura 1. No, bebé, no me pongas eso. De tal modo que sustituimos los datos 120 kilogramos por hora por el Cp, que es una kilocaloría sobre kilogramo grados Celsius por la diferencia de temperaturas. Esta diferencia de temperaturas es 35 menos 20 grados Celsius. ¿Cuánto me da la cantidad de calor? ¿Qué tiraron? Levántalo. Da 600, profesora. ¿600? No, bebé, me están dando. Sí. 1800. 1800. ¿Cuánto les dio? 1800. ¿Quién me dijo 1800 kilocalorías? Sobre kilogramo. Sobre hora. Ah, sí, perdón, sobre hora. Los kilogramos, estos kilogramos se van a ir con estos kilogramos, los Celsius con los Celsius, y entonces ya me queda kilocalorías sobre hora. Esta es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura del agua de 20 a 35 a través de este sistema. Entonces, díganme, ¿quién me dijo? ¿Los 1800? Que no Pérez Quijano. Pérez Quijano. De ella, ok. ¿Quién más? Caballero Luna. ¿Quién? No. Ay, no lo oigo. No lo escucho Caballero bien. Luna. Caballero Luna. No Valadez. encuentro a Caballero. Ah, ya, Carla. ¿Quién? Valadez Fajardo. Valadez. Ilia. ¿Mande? No avienten cosas. No avientes, Alejandro. Ya no escuché a la última persona. Cruz, fue Cruz, maestra. Ya, a Dana ya le anoté. Y Torres.
Torres Procopio. Ok, bueno, entonces, ¿de qué otra manera pudieran ustedes calcular esto, jóvenes? Si no les dieran el valor o no conocieran el valor de CP. No, no avientes. ¿Qué sucede con los valores de la entalpía? ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Podríamos, profesora, utilizar la ecuación del calor latente o no sería posible? La del calor latente, pues no, porque fíjate que tenemos simple y sencillamente entra agua y sale agua. O sea, agua líquida, porque tenemos 20 grados Celsius y sale a 35, o sea, no hay cambio de fase. Entonces, lo que también es importante recordar es que si tenemos una sustancia pura, y tenemos la presión con respecto al volumen, se genera o tenemos un domo de vapor. En este domo de vapor encontramos, o bueno, con la generación de este domo de vapor encontramos diferentes fases de las sustancias puras y estas fases están asociadas a tablas termodinámicas. Entonces, tenemos de este lado líquidos comprimidos, en donde hay una tabla para líquidos comprimidos donde podemos calcular presiones, temperaturas, volúmenes, entalpías, energías internas, entropías. Tenemos una tabla termodinámica donde hay una mezcla de líquido-vapor. Esta es la zona de mezcla adentro del domo de vapor. O también tenemos, bueno, las tablas termodinámicas son dos, una de temperatura, una de presiones. Conociendo cualquiera de ellas, podemos conocer las demás propiedades termodinámicas. En la punta del domo de vapor tenemos un punto importante que se le llama o se le conoce como punto crítico. A la izquierda, en esta curva la conocemos como la curva de líquido comprimido, líquido saturado. A la derecha tenemos la curva de vapor saturado. Y a la derecha del domo de vapor ya encontramos lo que se le conoce como vapor sobrecalentado. Y entonces para cada una de las fases de las sustancias tenemos tablas termodinámicas. Esas tablas termodinámicas entonces nos van a permitir calcular, como les digo, las propiedades. Entonces, ¿qué tabla ustedes utilizarían para calcular H1 y para calcular H2? ¿Sí recuerdan esto? Lo del diagrama. Ahí en la plataforma les dejé un apartado donde viene repaso de cómo manejar las tablas termodinámicas para que le den ahí una miradita. Yo estoy utilizando la mayoría de las veces, bueno, para balance sí ocupo solamente las tablas del Cengel, solamente son de agua. Por lo general lo que utilizamos, porque bueno, pues las operaciones que trabajamos son calentamiento con intercambiadores de calor, como ya lo veremos después, donde se utiliza agua, la evaporación, pues que se ocupa, la evaporación de agua,
Entonces, utilizo por lo regular el libro del Zenger, las referencias y las tablas termodinámicas del Zenger y la explicación son de esas tablas. Pero ustedes pueden utilizar cualquier tabla que hayan aprendido a utilizar en termo, la que les acomode. ¿Sale? Entonces, ¿qué tabla utilizarían, jóvenes, para calcular H1 y H2? ¿Las de líquido? Las de líquido, ¿verdad? Las de líquido comprimido, las que encontramos en esta zona. Porque es un líquido que no está a un punto de evaporarse. Estamos lejos. Si estamos trabajando o pensando que estamos a condiciones estándar, a una atmósfera de presión, pues no es una temperatura que esté a un punto de ebullir el agua. Entonces, lo más seguro es que utilicemos para líquidos comprimidos. Pero fíjense que estas tablas de líquidos comprimidos son un poco raras, no las manejan todos los libros. El Zenger sí las maneja, pero por lo regular casi no están reportadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si ustedes utilizan las tablas de agua saturada, es decir, las que tenemos en este punto, porque tenemos líquido saturado, todavía la fase es líquida, vamos a encontrar que los valores varían por muy poquito con respecto a los líquidos comprimidos. Pero sí, efectivamente utilizaríamos inicialmente las de líquido comprimido. Déjenme, abro las tablas para ver estos valores. A ver. A lo mejor ya se hizo que no ha querido decir. Ustedes me dicen si ya ven mi plataforma. Sí, se ve. Papá, no. Papá. Bueno, entonces, no sé si está listo. Bueno, aquí tenemos la unidad 3. Aquí les estoy dejando el repaso de las tablas termodinámicas. Y bueno, estas tablas termodinámicas que aparecen aquí son es un compendio de Sique. Yo voy a abrir las del Zenger, pero como les digo, pueden utilizar cualquiera, las que les acomode. A mí me gustan estas. Y bueno, pues además el Zenger tiene 2 apartados, uno que trabaja en sistema internacional y el otro que trabaja en el sistema inglés. Y aquí están. Entonces, las tablas de agua saturada es la tabla A4, las unidades en el sistema internacional, y tenemos 2 tablas, la de temperaturas y la de presiones para la zona de mezcla o adentro del domo de vapor. También hay tablas de agua de vapor sobrecalentado, donde encontramos la zona de vapores a la derecha del domo. Y tenemos la tabla de líquidos comprimidos, agua líquida comprimida. Entonces, en estas tablas de agua líquida comprimida, pues tenemos bloquecitos de presiones, bloques de presiones y con las diferentes temperaturas. Entonces, solamente es una tabla, vean, no hay más. Entonces, es poca información la que se tiene. Nos están diciendo que, bueno, pues tenemos 20 grados Celsius. ¿Y cuál es la presión que utilizaríamos? Si les estoy diciendo que es la estándar, aquí estamos manejando 5 megapascales, 10 megapascales, 15 megapascales. ¿Cuál sería, jóvenes?
como les digo, no tenemos una gran gama de datos. Entonces, 101 kilopascales, que sería por lo regular lo que utilizaríamos, pues son 0.1 megapascales. Está muy lejos de ese 0.1 de estos 5 megapascales, pero vamos a ver los datos. A 20 grados Celsius tenemos una entalpía de 88.61. Y a 35, bueno, pues no la tenemos aquí específicamente, pero tenemos a 40 y son 171.95. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores vamos a compararlos cuando trabajamos con agua saturada. En este caso, recordarán que para agua saturada, como estamos hablando de temperaturas, pues me voy a ir a la de temperaturas y aquí tenemos los datos, 20 y 35. Entonces, a 20 grados Celsius tenemos una entalpía. Recuerden que para esta tabla de agua saturada, por cada una de las propiedades tenemos 3 columnas. Una que es para la fase líquida, para la fase de vapor, en este caso es HF, HG, y para la propiedad de cambio de fase, en este caso para la entalpía, la tercera columna es el calor latente de vaporización, o la entalpía de cambio de fase, FG. Si ustedes restan el valor de HG menos HF, les va a dar el valor de la columna de en medio. Bueno, esto es para que lo recuerden. Entonces, vean el valor que tenemos a 20 grados Celsius, HF, porque vamos a utilizar líquido saturado. Recuerden, porque es la que se encuentra próxima al líquido comprimido y está en fase líquida. Aquí en líquido saturado tenemos 100% líquido, entonces a 20 grados tenemos 83.91. Para 40 tenemos 167.53. Entonces, los valores que tenemos en una tabla y en la otra son muy parecidos. Entonces, utilizamos estas tablas de agua saturada sin problema, y cuando estamos utilizando o buscando valores de líquidos comprimidos, pues nos dirigimos a esta columna HF. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Mandé? Yo tengo una pregunta, pero es con respecto a la gráfica. A la gráfica. ¿Esta? ¿Por qué dijimos que se tomaba como líquido comprimido? Son líquidos comprimidos porque, bueno, ustedes ya revisarán cuando hay fluidos compresibles e incompresibles. Entonces, son fluidos comprimidos cuando la densidad no cambia, y son incompresibles, perdón, cuando la densidad no cambia, son incompresibles, y cuando son compresibles cambian. Entonces, es líquido comprimido porque tenemos la temperatura de 20 grados Celsius y 35. Entonces, ¿dónde se encuentra el agua? Adiós. ¿Dónde se encuentra el agua? En esta zona de líquido comprimido. Una vez que llegamos a este punto del domo de vapor, aquí nos encontramos con que tenemos líquido saturado. El término de saturación tiene que ver con el equilibrio dinámico de las fases, en este caso la líquida del vapor, cuando un líquido va a cambiar de fase a vapor, o bien tenemos vapor porque un vapor está a un punto de condensarse en líquido. Entonces, específicamente o estrictamente necesitaríamos ver las propiedades del líquido comprimido, porque tenemos 20 y 35 grados Celsius. Estamos lejos de los 100 grados Celsius en las cuales hay cambio de fase. Pero, bueno, pues ustedes recordarán
que a cualquier temperatura, el agua o cualquier sustancia, si ustedes dejan el agua a temperatura ambiente y después de mucho tiempo regresan y ven el vaso con agua, pues va disminuyendo el volumen porque se evapora, entonces realmente hay evaporación a cualquier temperatura, porque hay ese equilibrio dinámico, ¿no?, entre las moléculas. Pero bueno, pues para calcular H1 y H2, estrictamente pues tendríamos que buscar líquidos comprimidos, pero como les digo, esas tablas son difíciles, no tenemos muchos datos, entonces sin mucho error podemos utilizar las de líquido comprimido, las de líquido saturado que están próximas a la fase líquida. Entonces, este líquido saturado que me dice o que me indica que es un líquido que está a un punto de evaporarse. Entonces, sin problema, podemos obtener los datos de esa tabla de agua saturada en la fase líquido. Es decir, vamos a buscar de la tabla las H's, F's a 20 grados Celsius y a 35 grados Celsius. Entonces, de tarea, hagan el cálculo y vean cómo llegar a estos 1800 kilocalorías por hora, ¿no? O sea, lo único que tienen es que obtener el valor de la tabla y sustituirlo en la ecuación. Entonces, de esta otra manera, ustedes pueden calcular el calor en este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda, jóvenes? Por mi parte no, profe. Por ahora no, profesora. Ok, bueno, pues entonces eso sería todo. Ya casi son las 4, entonces ya nada más les paso lista. Ya lo pasé. Entonces, eso sería todo, jóvenes, por mi parte. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión. Gracias, profesora. Miss, una pregunta. Mande. ¿La tarea solamente es para reforzar lo que vimos y terminarlo o vamos a tener que mandarlo? No, solamente es para que ustedes repasen, recuerden y es para ustedes. Ah, ok, Miss, muchas gracias. Que tengan linda tarde, provecho. Igualmente, gracias.